Daremos inicio a este servicio online de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado Puente Alto, y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, alabando a nuestro Dios con el himno inicial número 405, Muchas cosas preciosas. En el cielo tendré
Pasaremos, mis hermanos, a la oración de invocación para que nuestro Dios sea el que tome dominio de este santo servicio. Le invito que oremos en el nombre del Señor. Eterno Dios y Padre justo, le damos gracias en esta hora por su bondad, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de permitirnos a través de este medio, mi Señor, poder participar de este servicio. A cada uno de sus hijos, Padre, de toda persona que en esta hora se esté conectando, esté tomando dominio, integrándose a este servicio, Señor, le rogamos, Padre justo, su dirección. Tome usted dominio de cada corazón, cada mente, Señor, cada necesidad. Usted conoce en esta hora cada situación. Padre justo, este servicio lo hacemos en esa dirección, para que su iglesia, para que todo aquel, mi Señor, que participa de este servicio, sea en una gran manera bendecido. Pueda recibir paz, pueda recibir consolación, alegría, gozo en el Espíritu y pueda ser partícipe, mi Señor, de todo lo que usted en esta tarde quiera entregarnos. Padre mío, rogamos esta dirección a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Nuestro coro instrumental canta al Señor el corito Cristo, el nombre que me ha dado nueva vida. Amén. Pasaremos entonces en esta hora a la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios. Y la puede usted buscar en esta tarde en la epístola del apóstol San Pablo, primera epístola a los Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15, los primeros versículos, le estaremos dando lectura en el nombre del Señor. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 15, del versículo 1 al 10. Y estaremos dando lectura a su santa palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Además,
os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que nuestro Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Ruego a mi Dios en esta hora me abra las puertas de su palabra, me revista de su gracia, para poder ser partícipe en esta hora de esta hermosa bendición. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, mis hermanos, persona oyente, persona que está en esta hora sintonizando, está en esta audición online, ¿no es cierto?, de estos servicios, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, quisiera meditar en esta hora en esta hermosa palabra que nos da el Señor, donde aquí en el título nos dice la resurrección de los muertos, donde el apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, le habla a la iglesia de Corinto, ¿no? Esta iglesia, ¿no es cierto?, que el apóstol exhortaba, enseñaba, que trataba, ¿no es cierto?, de instar, de darle ánimo, de corregirla, donde el apóstol se sabía que allí había duda, ¿no es cierto?, había desconcierto, muchos no creían, ¿no es cierto?, en esta resurrección, de la cual el apóstol aquí hace mención en varios de estos versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol acá en esta palabra, ¿no?, donde le hace resaltar y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿no? Porque ellos estaban allí en la iglesia perseverando, caminando, trabajando, donde les hace ver también allí, ¿no?, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Había en ellos duda, había en ellos, ¿no es cierto?, no todos creían, ¿no es cierto?, en la resurrección, y en la cual el apóstol trata de instar a la iglesia, porque este es uno de los pasos indicados, de los pasos principales, ¿no es cierto?, de la iglesia, del creyente, de aceptar, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. A través de estos versículos él le hace resaltar, ¿no es cierto?, dice que Cristo murió, ¿no es cierto?, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto ya se había señalado en varios otros pasajes, en otros libros. Les hace resaltar, ¿no es cierto?, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y también le dice, apareció Cefas, después a los 12, y aún le hace énfasis donde dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, ¿no? Muchos viven aún. O sea, qué mejor ejemplo, qué mejor testimonio, ¿no es cierto?, de aquellas personas que habían sido testigos de estas cosas, para sacarles, ¿no es cierto?, a ellos de esa duda, para sacarles a ellos de aquellas cosas que no les quedaba claro, no entendían. Porque en este evangelio hay cosas que muchas veces no entendemos. Muchas veces hay cosas que no nos damos cuenta en el momento, pero a través del camino el Señor nos va instruyendo, nos va enseñando. Algunos hemos llegado al evangelio con necesidad, con tristeza, con problemas. Algunos llegan por curiosidad
Y en fin, de diferentes maneras Dios nos llama. De diferentes maneras Dios, ¿no es cierto?, nos permite esta bendición maravillosa de ser parte de la iglesia del Señor. Pero siempre en la iglesia van a haber personas que van a dudar. Siempre en la iglesia van a haber personas que no van a creer todo. Y les va a costar hasta que tengan, ¿no es cierto?, ese pleno encuentro, ese pleno testimonio que el Señor nos da a cada uno. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Recordaba, ¿no es cierto?, años atrás en la iglesia anterior donde el Señor nos tenía trabajando. Escuchaba el testimonio de un hermano antiguo allí en la iglesia de Peñalolén que contaba, ¿no es cierto?, que siendo niño un día escuchó a un hermano antiguo conversar con su padre. Decía un hermano que muchas veces lo había visto predicar, lo había visto tocar en el coro, participar, lo había visto hasta danzar. Y en esa conversación que el hermano tiene con su padre, él le decía, hermano, le decía, ¿y usted cree que realmente Dios existe? Bendito el Señor. Y quedó en un silencio y después le replicó al papá, ¿no es cierto?, también hermano de la iglesia, y le dijo, a lo mejor Dios ni siquiera existe. Que Dios nos guarde, ¿no? Dice el hermano, era niño y dije, yo siendo niño quedé ahí medio turbado, dice, porque no entendí. Si el hermano lo había visto tan activo trabajando, ¿cómo podía llegar, ¿no es cierto?, a eso? Entonces, ¿cuántas veces hay duda? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, en los hermanos hay estas cosas? Que Dios nos guarde y nos bendiga. Y la misión del apóstol era instar a la iglesia a que creyeran, ¿no es cierto?, porque le hace aquí resaltar también, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, hermano. O sea, que el tiempo de ellos no fuera perdido, fuera ganado, que la bendición fuera alcanzado en su totalidad, pero tenían que creer, tenían que aceptar esta bendición, esto de creer, ¿no es cierto?, de la salvación, de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos guarde y nos ayude. ¿Cuántas veces se duda? ¿Cuántas veces hay personas afuera, ¿no es cierto?, gentiles que dicen, no, Dios no existe, es un invento, es una fábula, es algo inventado por los hombres? Dios nos guarde, ¿no? ¿Y por qué nosotros creemos? Porque primeramente tenemos este libro santo, que es, ¿no es cierto?, nuestra guía, la que nos habla, la que nos enseña de estas cosas. Y por el Espíritu, ¿no es cierto?, Dios nos ha llamado y ha puesto esto en nuestro corazón. ¿Por qué creemos? Porque aquí está escrito, porque aquí lo dice, ¿no? Y meditaba cuando el Señor me daba esta palabra y pensaba yo, hace pocos días aquí en nuestro país Chile, ¿no es cierto?, se celebró hace poco las glorias navales, ¿no es cierto?, el día 21 de mayo. ¿Y por qué nosotros sabemos de este 21 de mayo y de este combate? Y se habla, ¿no es cierto?, de Arturo Prat, ¿no es cierto?, el capitán, el marino, en fin, de aquellos que murieron. Porque la historia así lo enseña, así está escrita. Hay libros, ¿no es cierto?, y cosas. Por eso que lo conocemos y lo sabemos. Entonces también, la persona, ¿no es cierto?, se instruye y hemos llegado a este conocimiento. Tanto lo mismo, ¿no es cierto?, con la palabra, con lo del Señor, con las cosas de Dios que están escritas en este libro y que nos han sido legadas, ¿no es cierto?, para nuestra bendición. Que Dios nos guarde y nos bendiga. El apóstol, ¿no es cierto?, San Pablo a la iglesia de Corinto trata, ¿no es cierto?, de este medio y de dar a conocer, ¿no es cierto?, sacar a estos hermanos de esa duda. Mire todos los ejemplos que pone. Se apareció a tanto de ellos, a Cefas, dice a los 12, se apareció a más de 500 hermanos. O sea, si alguien tenía duda, solamente tenía que ir y preguntar si es verdad o no es verdad. Y por último, ¿no es cierto?, el apóstol se pone como ejemplo, ¿no? Dice después, el versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último dice, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito el nombre del Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿no? El apóstol, ¿no es cierto?, a él no le habían enseñado, no le habían hablado, él como otros no había recibido esto así como la iglesia de Corinto, sino que el apóstol San Pablo había sido testigo ocular directo, ¿no? Ese encuentro que tuvo personal con el Señor Jesucristo, ¿no? A él nadie se lo había contado, él tuvo ese encuentro personal. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, ¿cuánto mayor razón Él dando testimonio personal de esto del cual nos habla esta palabra? Bendito el nombre del Señor, ¿no? Como el más pequeño, dice, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Después de él haber sido perseguidor, ¿no es cierto?, de la iglesia, pasa a ser él el perseguido. Pero él no se siente digno, y de ese momento, ¿no?, el apóstol, el hombre terrenal, el hombre grande, el hombre importante, ¿no es cierto?, un letrado, una autoridad de aquel tiempo, ¿no es cierto?, pasa a ser ahora un apóstol del Señor, una trompeta, ¿no es cierto?, un hombre que anunciaba, que enseñaba, que hablaba estas cosas santas. Un varón que fue grandemente ocupado, ¿no?, del Nuevo Testamento, de nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia, ¿no es cierto? 13 epístolas fueron de este varón. Aleluya. 13 libros. Y de ahí del libro de los Hechos de los Apóstoles, 16 capítulos hablan del trabajo, de la obra misionera que él había realizado. Qué grande, ¿no? Pero aquel grande, cuando recibió al Señor, se humilló, se achicó, ¿no es cierto? Él dice en la Escritura que con el grande era grande, pero con el pequeño también era pequeño. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, la enseñanza que Dios nos entrega a través de esta palabra. Y más aún allí dice en el versículo 10, que es el tema principal de este mensaje: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, hace resaltar el apóstol, he trabajado, ¿no?, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire qué importante, ¿no es cierto?, cuando el hombre no se envanece, no se levanta, no se cree grande, sino que se humilla y se hace pequeño. Y Dios lo engrandece en lo espiritual y lo ensalza, y lo pone, ¿no es cierto?, como ejemplo ante multitudes. De principio, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor tuvo miedo. Cuando lo vio, ¿no es cierto?, pero si este hombre era un perseguidor, si este hombre era malo, ¿no es cierto?, hacía tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué le dice el Señor aquí a Ananías? Aquel instrumento el cual Dios tenía preparado para ungir y orar por el apóstol cuando recién fue llamado. El Señor le dice, ¿no es cierto?, instrumento escogido me es este. Bendito el nombre del Señor. Y esto nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios no hace diferencia de personas. Todo aquel que viene al Señor y se entrega, Dios lo usa y lo honra grandemente. Que Dios nos guarde, ¿no? Pero el hombre, el ser humano, el instrumento, el hermano, la hermana, aquel que se ha dispuesto a trabajar en la obra del Señor, sin el Señor en sí no es nada. Pero con la gracia del Señor podemos hacer muchas cosas. Que Dios nos guarde. Porque dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios nos guarde en esta hora y nos bendiga, nos ayude. Nos permita, ¿no es cierto?, poder seguir trabajando en esta hermosa obra. Dios nos ayude, nos alienta a cada uno en estos tiempos de pandemia difícil, ¿no es cierto?, en que el Señor ya nos dio todo el tiempo del mundo. Y si alguien no lo aprovechó, Dios nos ayude, ¿no es cierto?, porque no sabemos lo que viene. Tiempos fáciles, tiempos como para poder tener esa verdadera libertad, ¿no es cierto?, no sabemos. Bendito el nombre del Señor. Quizás muchos lo anhelamos y esperamos que ojalá podamos volver al tiempo antiguo, pero el tiempo se vislumbra muy difícil. Bendito el nombre del Señor. Quizás estos medios a lo mejor no son para muchos muy agradables. Cuánto quisiéramos a lo mejor el tiempo presencial, los servicios presenciales, pero si el Señor nos permite estos medios, Dios nos ayude para poder aprovecharlos. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga, ¿no es cierto?, a cada uno, ¿no es cierto?, que con esmero se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido sirviendo al Señor. Así como el apóstol alentaba a aquellos hermanos. Bien es cierto, estos servicios son para eso, para alentar al débil, para darle ánimo, para darle fuerza, para decirle, ¿no es cierto?, que aún en tiempo de pandemia el Señor está vigente. El Señor no ha muerto, el Señor está allí intercediendo por cada uno de nosotros.
Y es menester, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros podamos abrirle nuestro corazón al Señor. Nos ayude para no renunciar, nos ayude para no retroceder. Si bien es cierto, cuando teníamos la libertad y estábamos y asistíamos, eso nos ayudaba. El ir a los puntos nos ayudaba, nos daba aliento, nos daba fuerza, nos proveía más de libertad, ¿no es cierto?, para poder alabar a Dios como Él se merece. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mis hermanos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, no todos estamos en la misma situación. No podemos, ¿no es cierto?, el que está mejor decir, no, si no está todo tan malo. Hay hermanos que lo están pasando muy mal. Hay hermanos que han perdido seres queridos. Hay hermanos que tienen seres queridos, ¿no es cierto?, allí en un momento crítico. Dios nos guarde, ¿no? En nuestra clase hay una hermana que tiene a su esposo allí hospitalizado grave. Pero confiamos en la misericordia del Señor. ¿Y cuántos otros casos más hay que a lo mejor no son conocidos, pero hay uno que está allí mirando? Hay uno que está escuchando la oración de los justos. Y a veces estos medios son importantes, estas cosas que nos pasan son necesarias para poder entender. Aquel que a lo mejor se había alejado, había endurecido su corazón, entender, ¿no es cierto?, que tiene que volverse al camino, que tiene que abrirle su corazón al Dios de la gloria para que Él pueda hacer obra y pueda levantarnos y poder salir adelante. Que Dios nos guarde. Qué importante en estos tiempos dar aliento. Qué importante en estos tiempos tomarnos de la mano del Señor. Dios nos guarde. Repito una vez más el versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por esa gracia, ¿no es cierto?, somos y estamos dentro de los caminos del Señor. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para ser instrumentos fieles en las manos del Señor. A veces somos muy queridos, a veces, ¿no es cierto?, somos muy reconocidos, pero así también a veces las cosas son adversas. Pero lo importante es que el Señor esté con nosotros, porque la iglesia es del Señor. Que Dios nos guarde y nos ayude. Dios nos aliente, ¿no?, para que esa duda, ¿no es cierto?, si hay aún en alguien, dentro de la iglesia, en alguien, ¿no es cierto?, pueda disiparse y realmente pueda tomarse de estas cosas maravillosas. Yo agradezco al Señor en esta hora por esta hermosa oportunidad. Agradezco al Señor por esta palabra, por haber llegado un día a mi vida, ¿no?, y por haber entendido, ¿no es cierto?, que es bendición para todo aquel que cree. He pasado momentos difíciles, lo he pasado, pero aquí estamos, gloria a Dios, en pie, ¿no es cierto? Aquí estamos en pie, de alguna manera, tratando de agradar al Señor. Dios guarde nuestra iglesia, Dios la siga bendiciendo, quienes están al frente, quienes están trabajando, Dios les siga ayudando. Y mis hermanos que en alguna manera todavía están dubitativos, hay hermanos que ahí han bajado la guardia, en el nombre del Señor, mi hermano querido, levántese, retome su bendición, ¿no?, para que podamos seguir adelante con la ayuda del Señor. Agradezco a mi Dios una vez más por esta oportunidad y ya el tributo, toda la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Pasaremos a orar a nuestro Dios y a dar gracias al Señor por su palabra. Oremos a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre justo, le damos gracias en esta hora por su bondad, por su amor. Gracias, Señor, por su misericordia, por permitirnos en esta hora participar de este servicio. Mi Señor, que esta palabra de alguna manera haga vida en nuestro corazón, en el necesitado, en el hambriento, en el sediento. Señor, esta palabra, este consejo, Señor, nos aliente y nos permita poder, Señor, una vez más, retomar nuestra bendición, levantarnos y poder seguir adelante. Padre, le rogamos todas estas bondades a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Nuestro coro instrumental canta al Señor unos coritos. Dios bendiga a nuestros hermanos y si usted quiere alabar también al Señor, hágalo con toda libertad. Dios nos siga bendiciendo. De regreso a mi hogar, Dios estaba allí. De regreso a mi hogar, Dios estaba allí. Solo tuve que traspasar la puerta y decir
Continuando, mis hermanos, con este servicio, pasará a entregarnos el resumen de la palabra de nuestro Dios, nuestro amado pastor, reverendo Edmundo Centeno Céspedes, pastor gobernante de nuestra iglesia metodista pentecostal de Puente Alto. Que el Señor le guarde junto a nosotros. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Agradezco a nuestro Dios la bendición de estar frente a ustedes en esta hora para entregar lo que se llama en los cultos metodistas pentecostales el postre o resumen que el pastor hace de la palabra que se ha predicado en el respectivo día. Pero antes de eso, quiero saludar a todos los pastores y pastoras metodistas pentecostales en Chile, desde Arica hasta Puerto William, sus familias y sus iglesias. Que el Señor les bendiga grandemente. A todos los hermanos y hermanas de la Catedral Evangélica de Puente Alto y su circuito, y por cierto, a todas las iglesias y pastores del Consejo de Pastores de Puente Alto y Provincia Cordillera, que por misericordia del Señor tenemos el honor de presidir. El Señor les bendiga a todos y les guarde, como también a cualquier hermano o hermana o persona que nos esté mirando o compartiendo este servicio, independiente del lugar o denominación que sea. Que el Señor les bendiga. Antes de seguir con la palabra, también queremos reiterar la oración por los pastores y hermanos que han estado afectos a esta epidemia del COVID, en especial por nuestro hermano Nivaldo Rodríguez y su hija Pilar, por nuestro hermano Daniel Cárdenas y por todos los hermanos que están enfermos o de COVID, como la familia Rodríguez, o de otra patología, como nuestro hermano Cárdenas, oficial de nuestra iglesia. El Señor en su bondad les sane a todos. Ahora, para entregar el postre, como se llama esta parte del servicio, ruego a nuestro Dios que me revista de su gracia para entregar el postre. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bien, vamos a hablar de la gracia y el poder del Señor. Cuando hablamos de gracia, en el vocablo humano, nos referimos a ciertos talentos o dones naturales que personas tienen, o de aptitud para hacer reír, o para bailar, o para ejecutar instrumentos musicales, o para actuar, o para desarrollarse en diferentes partes o aspectos de la vida. Es un talento, es una forma, son características especiales que adornan a algunos seres humanos y que las personas dicen es que tiene gracia para ello. No, pero hace reír como nadie, baila como nadie, declama como nadie, escribe como nadie, entrevista como nadie. O sea, talentos, capacidades humanas para diferentes partes del quehacer humano. Por ejemplo, los que tienen esa gracia para la parte técnica. No, dicen, tiene una gracia para arreglar cosas, oye, es seco para esto, es seco. Quiere decir, tiene gracia para o habilidad para tal cosa. Bien, gracia también se le dice al acto de la autoridad que hace una merced, un favor, algo a lo que no está obligado, que depende únicamente de su voluntad. Por ejemplo, el presidente o primer ministro o rey que indulta a una persona que está condenada a muerte o que está condenada a la cárcel y le perdona la pena, que aplica la amnistía, por ejemplo. La amnistía también, ¿cierto?, es parte de una gracia que usted no tiene el derecho de exigirla,
sino que tiene que pedir la merced o gracia de que se la den. La gracia, por ejemplo, de que le perdonen una deuda. Usted debe, usted tiene que pagar o cumplir con tal o cual obligación. Y por gracia, favor o don, se la perdonan. Eso es gracia, algo voluntario que usted no tiene derecho a exigir, algo que depende de la otra parte, de la otra persona que voluntariamente lo deja libre. Como por ejemplo, cuando personas en una situación conflictiva han sido apresadas y condenadas o podrían ser condenadas, y la autoridad que manda sobre ellos ordena liberarlos. Es una gracia. Han recuperado la libertad no por méritos porque estaban presos, sino por gracia, porque quien tenía la autoridad sobre los aprehensores les ordenó dejarlos libres. Una gracia. Bien, eso es en cuanto a lo humano. Pero ¿qué es la gracia de Dios? El favor, el don, la misericordia, la virtud o poder de Dios que toca, bendice, libera, perdona o usa a una persona. Todas estas cosas son bastantes. Sí, son todo eso y mucho más. La gracia de Dios es virtud, es poder de Dios a través del Espíritu Santo que toca al desdichado que está sin ella y le cambia, le transforma. Por ejemplo, de muerte a vida, sana al que está enfermo, de perdición a salvación. Toca con el perdón de Dios a través de Jesucristo al que está muerto en delitos y pecados y lo transforma en un cristiano. Es la gracia de Dios la que efectivamente ha tocado a esa persona. Pero vamos a hablar de otra gracia que es la que todo creyente debe tener. Cuando habla dice, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por el deseo de Dios, por algo inefable que no sé cómo explicar, porque Dios fijó sus ojos en mí. Por ejemplo, el que habla, por misericordia del Señor, soy pastor de esta iglesia. Pero un día el Señor me recogió, me hizo nacer en el seno de una familia cristiana y me ha guardado desde niño y me ha protegido y me ha bendecido y me hizo ministro de Él. Pero todo eso es por la gracia de Dios. Yo no he postulado al ministerio, yo no he postulado a ser evangélico, yo no he postulado a la gracia del Señor. Este don o gracia o misericordia de ser hijo de Dios es el don de Dios, la gracia de Dios que tocó mi vida. ¿Y por qué tocó mi vida? ¿Qué mérito hice yo? ¿Qué pagué? ¿Cómo me lo gané? No. Todo lo que yo tengo es por gracia del Señor. Él ha tocado mi vida y su gracia ha sido conmigo. Él me ha hecho trabajar desde muy niño en su obra. Por misericordia me ha usado, me ha dado dones, pero no son míos, son del Señor. Y puedo repetir mucho más modestamente, por supuesto, que hemos trabajado para la obra del Señor, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la gracia de Dios trabaja con cada pastor y con cada predicador del Evangelio y con cada hermana, hermano, que por la gracia de Dios ha tenido un cambio de vida y por la gracia de Dios y con esa gracia predica el Evangelio y extiende el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de aquí que por la gracia de Dios soy lo que soy, tenemos que decir esa gracia es poder de Dios, es virtud de Dios
que se ha manifestado en nuestras vidas. Y hemos visto en este caminar, en esta manifestación, una constante que dijo el Señor. El Señor dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame tomando su cruz. Significa que el Evangelio de Jesucristo es por misericordia, es por amor, y la gracia de Dios toca al creyente, le transforma, le cambia, le hace una nueva criatura y le pone en el camino que lleva al reino de los cielos. Significa que en este camino va a tener que ser probada su fe, su paciencia, su amor, su bondad, su misericordia, su confianza en Dios. Y así todos nosotros, de una u otra forma, somos probados constantemente y somos bendecidos por el Señor y somos usados por Él. Esta gracia de Dios, este poder, esta virtud de Dios, que significa la gracia de Dios, significa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tomándonos a estos vasos frágiles, quebradizos, vasos de barro. Los vasos de oro difícilmente están acá. Los que estamos acá somos vasos de barro. Y si los vasos pudieran hablar, si hay un conjunto de vasos de oro, de plata, no sé, de bronce y de barro, yo creo que algunos vasos de oro, de plata y de otras cosas preciosas los tienen en una vitrina muy bien custodiada para que no se los roben. Pero los vasos de barro están siempre ahí. Y cuando el dueño de casa llega, toma uno de ellos, abre la llave, la llena con agua, ese vaso de barro lo llena con agua, o esa taza la llena con agua, y bebe. Y todos los vasos podrían jactarse. El de oro diría: yo soy especial, soy de oro. En mí beben cuando hay grandes cosas que festejar. Y el de plata diría: yo no soy menos, estoy junto contigo en esas ocasiones. Y si hay alguno con incrustaciones de diamante, diría: bueno, yo estoy para las grandes cosas, solamente con los vasos de oro, porque yo soy más fino. Y yo creo que el vaso de barro podría decir: yo no tengo nada que me destaque. Pero lo único que me alegra es que cuando mi amo llega, mi Señor llega, no toma de la estantería, no abre con la llave para sacar los vasos finos, sino que toma y entre eso, junto con otros compañeros, me ha tomado a mí y bebe en mí. Toma agua en mí, me usa. Yo creo que nosotros somos así. La gracia de Dios, el poder de Dios, la virtud de Dios, toma a la iglesia, que somos vasos de barro, y nos usa. Este poder de Dios, esta virtud de Dios, esta bendición gloriosa de la gracia bendita de Dios, nos hace gigantes, nos hace profetizar, nos usa para predicar, para convertir, nos usa para sanar, nos usa para cambiar, para abuenar, para salvar vidas. La verdad es que esta gracia de Dios no está en vasos tan finos, porque le ha placido al Señor colocarla en usted y en mí, que somos vasos de barro. Entonces decimos en el nombre del Señor: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Si usted mira cuántas veces se ocupan los vasos finos y cuántas veces los vasos o jarras de barro, por supuesto se ocupan mucho más los de barro. Y la gracia de Dios no ha sido en vano con nosotros, nos usa por misericordia. ¿Y qué debo hacer yo entonces para alcanzar esta bondad? Bueno, es al revés.
Es Dios quien nos ha alcanzado con su bondad. Es Dios quien ha perdonado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, nuestras mentes, nos ha hecho nuevas criaturas. Y somos los que siempre decimos que toda honra y toda gloria es para Dios, porque como somos vasos de barro, difícilmente tenemos algo de que gloriarnos. Somos nosotros los que estamos dispuestos a ir por las calles diciendo que hay un Dios que sana, salva y redime al pecador. Algunos dicen, esos locos que andan por las calles y ofenden gratuitamente a los siervos del Señor. No se olviden que cuando el Padre mandó a buscar a los invitados, mandó a buscar a los grandes, y el primero dijo, me he comprado una hacienda, el súper rico, y tengo que ir a verla, por tanto no puedo ir. Y fueron los profesionales, a las eminencias, en todas las ciencias, si usted quiere, a eso representa el segundo. Le dice, me he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlo. El hombre de oficio, el hombre profesional, el hombre habiloso que con su trabajo se gana y sube de expectativa social. Y el pobre que no tenía nada, también lo despreció. Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. También rechazó. ¿Y qué dijo el Señor? El que invitó a la fiesta, ir por las calles y por las plazas y traedlos. Nosotros andamos por las calles y por las plazas predicando el Evangelio, somos siervos del Señor, andamos buscando a ese que no era digno, pero que Dios ha hecho digno por su gracia. Y vino el mayordomo y le dijo, se ha hecho, Señor, como dijiste, y aún hay lugar. ¿Y qué dijo? Id por los collados y los campos y traedlos y forzarlos a entrar para que se llene mi casa. Amigo, amiga, que cree usted que es grande y le queda grande el Evangelio, para usted el Evangelio no es porque usted es más grande que el Evangelio. O usted que dice que no puede porque no es para usted, porque es muy pequeño. Para todos el Evangelio y la gracia de Dios es la que está con nosotros. Y es verdad que su gracia no ha sido en vano para con nosotros y trabajamos más que muchos, pero no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. En esta hora recuerde, amada iglesia, que usted, hermano y hermana, es hijo e hija de un Dios de poder, de un Dios de virtud, y que nosotros no nos movemos por nosotros mismos, sino que la gracia de Dios, el poder de Dios, el que actúa en nosotros, estamos mandados no en nuestros nombres, sino que en el nombre glorioso del amado, del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora con pandemia y todo, aunque nos tengan cerrados los templos, seguiremos predicando, porque la gente igual y hoy más que nunca necesita paz y salvación. A usted le invitamos a que renueve sus votos, a que mire que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y usted es hijo de Dios, hija de Dios, porque el Señor hizo misericordia con usted y conmigo también. Y tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. No tenga miedo de lo que va a decir o de lo que va a hacer. No tenga miedo si la persona va a sanar o no va a sanar. Sí va a sanar, porque no es usted el que predica, no es usted el que sana. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios que por misericordia está con nosotros, porque nos ha mandado el Señor a predicar y a predicar, a buscar a cuantos hay para que entren a las bodas, para que entren a la cena, para que entren a esta fiesta espiritual que es la salvación. Y no se preocupe, sigamos trabajando, pero no andemos confiando en nosotros mismos, en lo que sabemos, en la voz que tenemos, no. Confiemos en el Señor, porque no somos nosotros, es la gracia de Dios con nosotros. Y la gracia de Dios es poder, es virtud de lo alto. Y de allá viene la bendición
y la salvación. Iglesia, en el nombre del Señor, levántate, canta, alaba a Dios, sirve al Señor, predica el Evangelio, di cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y acuérdate que no estás solo, porque no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Esta palabra se haga vida en su corazón y en el mío. Y no se olvide que estamos por internet en IMSS Puente Alto, tanto en YouTube como también en Facebook, los días martes y jueves a las 7:30 de la tarde y los días domingo a las 7 de la tarde. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, y para el que vive sea honra y gloria ahora y por siempre. Amén. Cantaremos, mis hermanos, el himno final de este servicio que tengan nuestros hermanos del coro. 1, 2. Desde allá me sacó
Pasaremos, mis hermanos, a la bendición final, la bendición que entrega nuestro Dios y la petición también por los enfermitos a través de nuestro pastor, Reverendo Edmundo Centeno Céspedes. Vamos a pedir la bendición del Señor y la salud por los enfermos. Padre Celestial, por amor y misericordia le rogamos, sane a todos cuantos se encuentren enfermos, en los hogares, clínicas, hospitales, lo que fuere, Señor, por misericordia, donde sus hijos estuvieren, por amor tóquelos, sánalos del COVID y de toda patología que tengan. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo y bendícelo. Te lo rogamos humildemente, que los bendigas con salud y vida, lo cual te rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Ahora, mi Señor, humildemente te rogamos como siervos que por misericordia estamos tomados por tu gracia, por misericordia. Bendice a Chile, líbrale de esta pandemia, líbranos de toda cosa mala, líbranos de terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, Señor, trastornos meteorológicos, derrumbes, estos relaves que de repente vienen. Señor, danos la lluvia temprana y tardía, con misericordia, Señor, que sea fructífera, y por amor sana a los hombres de esta tierra, a las mujeres de esta tierra, límpiales sus conciencias, redargúyeles de conciencia y de pecado, Señor, para que se arrepientan y hagan lo bueno y correcto de este país. Señor, a la convención constituyente que ya se va a constituir, te rogamos por amor que le dé sabiduría y gracia para que haga las cosas bien y no con daño, Señor, no contra tu palabra ni contra lo que es correcto y lo que es moral. Y por misericordia, bendícenos con una moral cristiana verdadera. Señor, que nuestras leyes reflejen la esencia, Señor, de lo que tu palabra nos pide. Por misericordia, porque este país es para ti, Chile para Cristo. Sus leyes deben reflejar también, desde la Constitución hasta la última de sus leyes, deben reflejar esta realidad. Un pueblo nuevo, un pueblo convertido a ti. Te rogamos por amor que nos guardes y libres de todo mal y nos despidas en paz y bendecidos con esa dulce bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.